Hola a todos y todas. Mira, en esta ayudantía vamos a empezar a ver cinemática. Cinemática nos va a abarcar gran parte del curso. Y en particular ahora vamos a ver cinemática en una sola dimensión. O sea, cuando los cuerpos se mueven en una línea recta. ¿Ya? Puede ser hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo. Vamos a ver dos problemas donde no tenemos aceleración y un tercer problema donde sí hay aceleración, y que es la aceleración gravitacional. Ya nunca nos tenemos que olvidar cuando los cuerpos caen y estamos en el planeta Tierra, hay una aceleración de gravedad tirando los cuerpos para poder entender esta parte que es de cinemática. Tenemos que tener bien claro algunos conceptos como el concepto de posición, velocidad, la diferencia entre velocidad y rapidez. Saber que la velocidad, por ejemplo, es el cambio de posición en un cierto tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo que un auto se mueve a 100 km por hora, estoy diciendo que el auto está recorriendo 100 kilómetros en una hora. O sea, tiene un desplazamiento en un cierto tiempo. Bueno, todo esto de cinemática nos sirve para poder entender cómo se mueven los cuerpos, y así poder predecir también dónde van a estar. Por ejemplo, si conocemos la velocidad de un automóvil o la velocidad de un objeto, podemos conocer en cuánto tiempo va a estar en qué posición. ¿Ya? O si por ejemplo yo digo ya en una hora dónde va a estar esta persona, este auto, lo que sea, o al revés, cuánto me demoro en recorrer cierta distancia. Ya, entonces vamos a partir con lo que es cinemática en una dimensión. Que un cuerpo se mueva en una dirección, podemos ver un cuerpo que se puede mover horizontalmente o hacia arriba, hacia abajo o en diagonal incluso, pero la gracia es que se mueva en una sola dirección. ¿Qué quiere decir una sola dirección? Lo que había dicho adelante es que se mueve en una línea, ¿ya? Vamos a ver lo que es la posición, que la anotamos como x de t o y de t, o le podemos poner cualquier nombre, s de t. En general, anotamos x e y para anotar los ejes. Entonces, ahí es muy importante poner un sistema de referencia, que lo podemos poner donde queramos. Siempre lo más conveniente, incluso en este caso, podemos ponerlo en diagonal, ¿ya? Entonces, si tenemos un cuerpo que recorre una cierta distancia en un cierto tiempo, podemos hablar de lo que es velocidad. La velocidad es un vector, por lo tanto tiene dirección y sentido. Pero yo puedo calcular el módulo de esta velocidad y eso me da la rapidez. Eso quiere decir la magnitud, ¿ya? Entonces, la distancia recorrida en un cierto tiempo nos da la velocidad. Y si yo hago lo mismo, pero para el cambio de velocidad en el tiempo, voy a obtener la aceleración. Entonces, de v de t va a ser igual a la aceleración. Todo vector siempre. Otra cosa importante que vamos a ver es la ecuación itinerario, que esta ecuación nos da la posición con respecto al tiempo, ya que la vamos a dejar anotada acá, que es en función de la velocidad y la aceleración. Acuérdense, vectorial todo siempre, nos importa hacia dónde se dirige. Partimos entonces con el problema 1. En el problema 1 yo tengo un auto que pasa a una velocidad que desconocemos por un retén. Y a un cierto tiempo el auto ya avanzó y sale una patrulla a buscarlo. Entonces me preguntan por la velocidad de este auto, si es que se encuentran a los 40 minutos. Entonces para eso vamos a escribir la ecuación itinerario acá, x de t es igual a x sub 0 más b sub 0 por t más 1 medio de a por t al cuadrado. Entonces cuando el auto pasa por la comisaría va a tener una velocidad b sub 0 a, que es la que queremos encontrar. Entonces escribimos su ecuación, x de a de t va a ser igual a b sub 0 a por t. Y nos damos un t igual a 5 minutos, que queremos saber dónde está cuando ya pasaron los 5 minutos, que es cuando sale la patrulla. Entonces simplemente reemplazamos por esta t grande. Entonces ahora vemos para el otro instante, que sería cuando sale la patrulla, o sea, a los 5 minutos después de que el retén, o sea, que el auto pasó por ahí. Nos ponemos el sistema de referencia, que es lo primero que debiéramos haber hecho, y escribimos de nuevo la ecuación para el auto, que ahora va a tener una posición inicial. A diferencia de antes, voy a partir desde un cierto punto, que va a ser la posición en la que estoy a los 5 minutos. Va a ser x sub a de t grande que calculamos antes. Entonces reemplazamos el x sub a por lo que obtuvimos anteriormente, b sub 0 a por t grande.
más la velocidad que se mantiene, que es v sub 0a por t. Y ahora escribimos la ecuación x sub p de t, que sería p de policía, la velocidad que la conocemos en un cierto instante de tiempo, que es nuestra variable, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver el tercer instante, que sería cuando se encuentran, que el enunciado nos dice que se encuentran a los 40 minutos. Entonces nos ponemos ese tiempo ahora, que le vamos a llamar t', a los 40 minutos. X sub a de t' va a ser igual a v sub 0, reemplazamos las t por las t' en el fondo. Y también para la ecuación de la policía hacemos lo mismo, reemplazamos el t por t'. Y como se encuentran en ese instante, entonces podemos igualar posiciones, porque si se encuentran están en la misma posición. Entonces igualamos las dos y tenemos v sub 0a por t grande más v sub 0a por t', va a ser igual a v sub 0p por t'. Acuérdense que lo que queríamos calcular es v sub 0a, o sea, la velocidad con la que iba el auto. Entonces para eso factorizamos y después pasamos todo el factor restando. Y tenemos nuestro resultado en función de cosas que conocemos. Ahora esto lo podemos expresar como fracción o reemplazar por valores numéricos. El problema 2 se trata de un robot que está encima de un puente y a una cierta distancia hay un tren que va a pasar por este puente de que tiene una sola vía. Entonces el robot está a una distancia lambda L, de uno de sus extremos, y nos piden calcular la velocidad del robot que este tiene que tener para alcanzar a salir justo antes de que lo choque el tren por cualquiera de los dos lados. La distancia D no la conocemos, la que está desde el origen del puente hasta el tren, pero nos vamos a dar ese dato y lo vamos a calcular después. Entonces nos definimos como el punto que está a la izquierda como A y a la derecha como B, y nos damos el sistema de referencia ubicado sobre el punto A. La posición del robot según el tiempo, vamos a tener una posición inicial en la que está, que va a estar a lambda L, menos U por T, U siendo la velocidad del robot. Vamos a ponerle signo negativo suponiendo que se dirige primero hacia la izquierda. Y para el tren también escribimos las ecuaciones. La ecuación de movimiento, que se encuentra a una distancia menos d del origen. Y la velocidad es positiva porque el tren va andando hacia la derecha. Entonces nos ponemos en los dos casos, en el caso en el que el robot sale por A y en el caso en el que sale por B. Primero vamos a estudiar cuando sale por el punto A, o sea, el punto que está hacia la izquierda. Y vamos a decir que para un cierto tiempo, que yo le voy a poner T1, el robot se va a encontrar justo en el origen, o sea, donde puse el punto A. Entonces ahora podemos escribir 0 igual a la ecuación del robot para este tiempo T1. Entonces vamos a tener lambda L menos, porque va en sentido contrario a mi sistema de referencia, U por T1. Y con esto podemos despejar el tiempo en que se demora el robot en llegar hasta el origen. Ya, y vamos a tener que el tren en este mismo tiempo T1 va a también llegar al origen, o sea, los dos se van a encontrar en este punto en este mismo instante de tiempo. Entonces vamos a reemplazar T1 en la ecuación 2, entonces vamos a tener menos D más V sub T por T1, que vendría siendo el resultado anterior. Y todo esto lo igualamos a 0 porque es donde se va a encontrar el tren en este tiempo T1. Y así podemos despejar D y ahora lo tenemos como dato conocido. Como todavía no conocemos U, o sea, el dato de la velocidad que me estaban pidiendo, hacemos el otro caso, que es cuando el robot sale por el punto B, es decir, una distancia L. Entonces vamos a escribir la ecuación del robot, lambda L en este caso más, porque la velocidad del robot va a ir hacia la derecha. Y vamos a poner en otro tiempo T2, que es el tiempo en el que el robot va a estar en la distancia L. L medido siempre desde el origen. Entonces reescribimos la ecuación y vamos a tener L igual a lambda L más U por T, T2 en este caso. Y ya hacemos lo mismo que antes, despejamos este T2. Y ahora para el caso del tren,
podemos reemplazar nuevamente este tiempo, que va a ser el tiempo que se va a demorar en llegar el tren, hasta la misma distancia L. Entonces ponemos L igual a menos D, la ecuación que teníamos anteriormente para el tren. Y como ya conocemos D, lo reemplazamos también y reemplazamos este tiempo T2 que obtuvimos recién. Entonces sí podemos tener la ecuación con todos los datos conocidos y de aquí podemos despejar U. Ahora reescribimos simplemente la ecuación y vamos a tener L igual a menos B sub T por lambda L dividido en U más B sub T por L por 1 menos lambda dividido en U. Entonces ahora vamos a multiplicar por U y vamos a dividir por L. Recuerden que lo que queremos es despejar U. Y con eso me queda U a la izquierda de la ecuación igual a menos B sub T por lambda L dividido en L más B sub T por L por 1 menos lambda dividido en L. Se me van las L y me va a quedar que U va a ser igual a menos B sub T por lambda más B sub T por 1 menos lambda. Puedo factorizar por B sub T para simplificar aún más mi resultado. Y finalmente me quedo con B sub T por 1 menos 2 lambda. Y este resultado no depende de L, lo cual es muy interesante. Vamos a ir con el problema 3. Este problema sí tiene aceleración porque estamos dejando caer cosas en caída libre. Entonces nos afecta la gravedad, ya que vamos a tener de la Tierra. Entonces tenemos que a una distancia de 60 metros se deja caer una piedra. Y después nos dicen que un segundo después otra piedra se lanza desde la misma distancia y que ambas piedras caen al mismo tiempo. Entonces nos preguntan cuál es la velocidad inicial que le debo dar a esta segunda piedra para que las dos lleguen al suelo al mismo tiempo. Entonces lo primero que hacemos es fijarnos un sistema de referencia, que en este caso yo lo voy a poner en el suelo para que se me hace más cómodo a mí ponerlo ahí en el suelo, y escribimos las ecuaciones en el caso de la primera piedra primero, a la cual le vamos a poner I sub 1. Entonces va a tener una posición inicial en este caso y no tiene una velocidad inicial porque se deja caer, pero sí va a tener una aceleración. La aceleración es G y es negativa porque apunta hacia abajo, y yo me definí mi sistema de referencia el positivo hacia arriba. Entonces yo quiero saber cuánto se demora en llegar a cero, es lo primero que quiero saber. Entonces de aquí de esta ecuación puedo despejar el tiempo. Yo I sub 0 lo conozco, y sub 0 son los 60 centímetros que me definían como punto de partida, y de acá despejo el tiempo como una raíz. Ya, y ahora de nuevo escribimos las ecuaciones, pero esta vez para la piedra 2, que le voy a poner I sub 2 de t. Va a tener la misma posición inicial que la piedra 1 porque se lanzan desde el mismo lugar, pero esta no se deja caer, entonces tengo una velocidad inicial que va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, en el sentido contrario del sistema de referencia que me definí, al igual que la gravedad. Entonces ahora esta piedra va a llegar al suelo, es decir, a 0, en un tiempo que yo le voy a poner t sub 2. ¿Ya? Y este t sub 2 va a ser t sub 1 menos t sub 0. ¿Por qué? Porque me dicen que hay una diferencia de tiempo entre que dejo caer una con la otra. Y ese t sub 0 es un segundo. Entonces lo que quiero despejar es la velocidad v sub 0 con la que lanzo la segunda piedra. Entonces lo despejo desde la ecuación que tenía igualada a 0 arriba. Y después puedo reemplazar este tiempo t2 y el tiempo t1 que lo calculé hace un ratito, que está acá al lado. Acá voy a reescribir de nuevo, t sub 2 va a ser igual a t sub 1 menos t sub 0,
que es lo que voy a reemplazar en la ecuación anterior. Y voy a tener que b sub 0 va a ser igual a i sub 0 dividido en t sub 1 menos t sub 0 menos g medios por t sub 1 menos t sub 0. Reemplazo el t sub 1 que obtuve antes y me va a dar un resultado no muy bonito, que es el siguiente. Pero al final tengo un resultado en función de puros datos conocidos, que es la posición inicial, la gravedad y este tiempo t sub 0 que es conocido también, es un segundo.